El Pentágono acaba de emitir una orden de movilización que no se veía desde hace décadas. 800 oficiales generales, distribuidos en decenas de países, recibieron convocatoria urgente para presentarse de inmediato en Washington. No hubo briefing previo, no hubo comunicado oficial a la prensa, solo un protocolo militar de emergencia conocido internamente como Directiva Alfa, reservado para situaciones que el propio manual del Departamento de Defensa clasifica como amenazas de magnitud existencial indeterminada. El Washington Post logró confirmación de fuentes dentro del propio edificio de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero bajo condición absoluta de anonimato. Un coronel de inteligencia, con décadas de servicio activo, dijo solo esto: no es protocolo estándar, nunca lo fue. Y cuando ves a generales cancelando compromisos con jefes de Estado para volar de madrugada rumbo a la capital, sabes que algo trasciende los límites de la política común. Trasciende. Esa palabra resonó en los pasillos blindados del Pentágono como una campana fúnebre. ¿Pero qué exactamente estaría sucediendo para justificar una movilización de esta escala? La última vez que algo remotamente parecido ocurrió fue en los días que antecedieron a grandes crisis de seguridad nacional, cuando redes de inteligencia detectaron movimientos críticos. Esta vez, sin embargo, hay una diferencia crucial. No existe terrorista identificado, no hay grupo extremista asumiendo responsabilidad, no hay amenaza nuclear declarada por ninguna potencia conocida. Lo que existe es silencio. Un silencio pesado, cargado de secretos que parecen doblar el peso de la atmósfera sobre los hombros de quien sabe demasiado. Y hay algo más. Algo que comenzó a filtrarse por los canales periféricos de la comunidad de inteligencia, como agua escurriendo por las grietas de una presa a punto de romperse. Observatorios astronómicos vinculados a la defensa nacional registraron anomalías gravitacionales en puntos específicos del espacio cercano a la Tierra. No se trata de satélites, no se trata de basura espacial. Los patrones de movimiento desafían cualquier modelo orbital conocido. Objetos acelerando más allá de las capacidades de propulsión convencional. Trayectorias que cambian en ángulos imposibles. Firmas térmicas que no corresponden a ningún material aeroespacial catalogado. La NASA, curiosamente, permanece en silencio absoluto. Sus canales oficiales continúan divulgando imágenes de galaxias distantes, actualizaciones sobre misiones a Marte, descubrimientos de exoplanetas. Nada sobre estas anomalías. Nada sobre lo que se está detectando aquí mismo, en la órbita terrestre, tan cerca que algunos de estos objetos podrían verse a simple vista si reflejaran luz de manera convencional. Pero no reflejan. Absorben, como si estuvieran hechos de una sustancia que traga fotones en lugar de devolverlos al universo. Fuentes vinculadas al Comando del Espacio Norteamericano, el USPACECOM, confirmaron que telescopios militares de última generación han rastreado estos objetos durante meses. Inicialmente, la hipótesis era que fueran prototipos chinos o rusos, tecnología hipersónica de nueva generación probada en secreto absoluto. Pero cuando los datos se cruzaron con interceptaciones de comunicación e inteligencia humana en terreno, algo no cuadraba. Ni Pekín ni Moscú demostraban capacidad técnica alguna para producir algo con esas características. Y más importante, ambos también estaban rastreando los mismos objetos, también estaban en alerta, también desconocían qué eran. ¿Sería coincidencia que justo ahora, mientras estos fenómenos se intensifican, el Pentágono convoque a 800 de sus oficiales más graduados? ¿Sería coincidencia que reuniones de emergencia estén ocurriendo no solo en Washington, sino también en Bruselas, en la sede de la OTAN y en instalaciones secretas del desierto de Nevada? ¿Sería coincidencia que programas espaciales civiles alrededor del mundo hayan recibido órdenes discretas para suspender lanzamientos programados hasta nuevo aviso? La historia nos enseñó que grandes movilizaciones militares rara vez ocurren sin razón. Cuando Estados Unidos movilizó sus fuerzas antes de la Guerra del Golfo, el mundo entero lo supo. Cuando la OTAN expandió sus tropas durante la crisis de Crimea, hubo transparencia política, discursos, justificaciones. Pero esto es diferente. Esto es una movilización fantasma, silenciosa, casi invisible para quien no esté prestando atención a los detalles. Y los detalles están todos ahí, esperando a quien tenga valor para conectar los puntos. Hay otro elemento en esta ecuación que pocos están dispuestos a discutir abiertamente. En los últimos años, el gobierno estadounidense cambió radicalmente su postura respecto al fenómeno UAP, fenómenos aéreos no identificados, audiencias en el Congreso, testimonios de pilotos militares, desclasificación parcial de documentos que antes se consideraban ultrasecretos. Todo esto ocurrió gradualmente, casi como si estuvieran preparando a la población para algo mayor, como si estuvieran probando la reacción pública antes de soltar la bomba completa. Y entonces surge la información más perturbadora de todas, un programa clasificado conocido solo por las siglas Atlas,
supuestamente vinculado al proyecto 3I, habría identificado no solo objetos anómalos, sino patrones de comportamiento inteligente, maniobras coordinadas, formaciones geométricas precisas, respuestas a estímulos, como si estos objetos no fueran solo tecnología avanzada, sino algo operado por alguna forma de conciencia deliberada, algo que observa, algo que reacciona, algo que, tal vez, esté evaluando. Avi Loeb, el astrofísico de Harvard, que nunca tuvo miedo de desafiar consensos, declaró hace poco tiempo que la humanidad necesita madurar su percepción sobre el universo. Según él, seguimos actuando como si fuéramos la única civilización tecnológica en toda la vastedad cósmica, ignorando evidencias que, en cualquier otro campo científico, ya habrían generado investigaciones serias. Mencionó objetos como Oumuamua, aquel visitante interestelar de formato inusual que aceleró al salir del sistema solar de una manera que desafió los modelos astrofísicos convencionales. Mencionó también esferas metálicas recuperadas del fondo del Océano Pacífico, con composiciones isotópicas que no corresponden a ningún origen natural conocido. Pero Loeb no está solo. Otros científicos, aunque más discretos, han manifestado preocupación similar. Físicos teóricos debaten en conferencias cerradas la posibilidad de que estemos ante tecnología basada en principios que nuestra física actual apenas logra formular matemáticamente. Propulsión sin combustible, manipulación de campos gravitacionales, distorsión localizada del espacio-tiempo. Conceptos que hasta hace pocos años parecían ciencia ficción, pero que ahora aparecen en papers revisados por pares, en ecuaciones que funcionan en papel, aunque todavía no podamos probarlas en laboratorio. ¿Y si estos objetos rastreados por el US-SPICECOM realmente representan tecnología de esa magnitud? ¿Y si la movilización del Pentágono no es una respuesta a una amenaza convencional, sino a algo que está más allá de los límites de lo que consideramos posible? ¿Cómo se prepara una nación? ¿Cómo se prepara la humanidad para un encuentro con algo que puede reescribir todas las reglas del juego? La cuestión ya no es si estamos solos en el universo. La cuestión es, si no estamos solos, y si esa presencia está aquí ahora, ¿qué significa eso para nuestra seguridad, nuestra soberanía, nuestra propia definición de realidad? El Pentágono no moviliza a 800 generales para discutir teorías abstractas. Moviliza para planear respuestas concretas a amenazas concretas. O tal vez, en este caso, para planear protocolos de contacto con algo que trasciende cualquier categoría militar existente. Los recortes históricos en el presupuesto de defensa, que venían siendo discutidos desde hace meses, súbitamente fueron suspendidos. Recursos que serían redirigidos hacia infraestructura civil permanecieron intactos en las arcas militares. Contratos con empresas aeroespaciales privadas que estaban siendo revaluados fueron renovados de urgencia. Todo esto ocurriendo entre bastidores, lejos de los reflectores de los medios tradicionales, mientras el público sigue consumiendo noticias sobre elecciones, economía, escándalos políticos, como si la verdadera historia estuviera siendo escrita con tinta invisible, en documentos que solo unos pocos tienen autorización para leer. Hay reportes, aún no confirmados oficialmente, de que instalaciones militares en regiones remotas del planeta recibieron refuerzos significativos de personal y equipo. Bases en el Ártico, estaciones de radar en el Pacífico, complejos subterráneos en las montañas rocosas, lugares donde se puede operar con discreción absoluta, lejos de cámaras, lejos de curiosos, lejos de cualquier forma de escrutinio público, lugares donde, si fuera necesario lidiar con algo extraordinario, habría espacio y sigilo para hacerlo sin causar pánico generalizado. Pero el pánico, tal vez, ya esté comenzando a instalarse entre aquellos que tienen acceso a los datos crudos, entre los científicos que analizan las anomalías gravitacionales, entre los pilotos que reportan encuentros con objetos que desafían las leyes de la aerodinámica, entre los oficiales de inteligencia que cruzan información y perciben que algo mucho mayor está en movimiento. El pánico silencioso de quien sabe que el mundo está por cambiar, pero no puede decir nada, no puede alertar a nadie, porque las órdenes son claras, secreto absoluto hasta nueva instrucción. Y entonces volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué 800 generales? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este silencio ensordecedor de las autoridades? La respuesta puede estar justamente en el tipo de amenaza que no encuadra en ningún manual militar. Una amenaza que no puede ser bombardeada, no puede ser negociada en los términos habituales de la geopolítica, no puede ser contenida por muros, tratados o disuasión nuclear. Una amenaza, o tal vez una oportunidad, que exige repensar todo lo que sabemos sobre nuestro lugar en el cosmos. La historia de la humanidad está repleta de momentos en que la realidad se expandió abruptamente, cuando nos dimos cuenta de que la Tierra no era el centro del universo, cuando descubrimos que nuestro planeta es solo uno entre miles de millones, cuando entendimos que nuestra galaxia es una entre billones,
Cada una de estas revelaciones sacudió estructuras de poder, desafió creencias establecidas, forzó a la civilización a madurar. Y tal vez estemos ahora ante la próxima gran expansión, el descubrimiento de que no somos la única inteligencia contemplando las estrellas. Y más, que esa otra inteligencia puede estar mucho más cerca de lo que jamás imaginamos. Los preparativos militares pueden no ser solo defensivos, pueden ser protocolos de contacto, pueden ser intentos de establecer alguna forma de comunicación con algo que opera en frecuencias que todavía no aprendimos a sintonizar, o pueden ser simplemente el reconocimiento tardío de que estamos ante algo que no podemos controlar, no podemos predecir, no podemos siquiera comprender con los instrumentos conceptuales de que disponemos hoy. ¿Debemos prepararnos? Esa es la pregunta que resuena ahora con urgencia renovada. ¿Prepararnos cómo? ¿Prepararnos para qué? Si realmente estuviéramos en vísperas de una revelación de esa magnitud, ningún búnker será suficiente, ningún arma será relevante, ninguna frontera tendrá sentido. Lo que estará en juego no es la seguridad de una nación, sino la posición de la humanidad entera en el tablero cósmico. Y tal vez, solo tal vez, esos 800 generales convocados de urgencia estén en este exacto momento discutiendo no estrategias de guerra, sino protocolos de primer contacto con algo que cambiará para siempre nuestra comprensión de lo que significa estar vivos en este universo vasto y misterioso. La pregunta que queda suspendida en el aire, pesada como plomo, es simplemente esta. Cuando llegue la revelación, ¿estaremos listos para aceptar que nunca fuimos los únicos observadores del cosmos?